Hoy hablaremos sobre el régimen de importación, llegada y despacho de las mercancías. Este consta de 6 ítems: las obligaciones del transportador y otros aspectos, el reconocimiento de la carga, el aviso de llegada y el descargue, la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional, la documentación y manifiesto de carga y la transmisión y entrega de documentos. Entonces, empecemos por la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional. Arriba del medio de transporte dice que los medios de transporte deben llegar a los lugares habilitados por la DIAN, salvo excepciones debidamente justificadas. Las naves y aeronaves de guerra están exentas de estos requisitos a menos que transporten carga sujeta a régimen aduanero. El aviso de arribo. El transportador debe avisar a la Dirección Seccional de Aduanas con anticipación, es decir, 6 horas para vía marítima y 1 hora para vía aérea, si el medio de transporte no lleva carga o solo pasajeros. En caso de arribo forzoso, el aviso se puede presentar al momento de la llegada. Importación del medio de transporte. Los medios de transporte de matrícula extranjera se importan temporalmente para descarga, carga o mantenimiento, sin necesidad de garantías, pero con obligación de reexportación. Las aeronaves de servicio público extranjeras operadas bajo contrato de intercambio autorizado pueden circular libremente por 30 días. Si el medio de transporte sufre daños que impidan su movilización, se autoriza su permanencia por 30 días prorrogables por otros 30 o se debe declarar la importación correspondiente. Documentación y manifiesto de carga. Medios de transporte averiados o destruidos. Pueden ser importados ordinariamente, desmontados o abandonados a favor de la nación. Las partes extranjeras que se importen para reparaciones se consideran temporalmente importadas. Manifiesto de carga. Este debe incluir la identificación del medio de transporte, los datos del viaje, peso y cantidad de unidades de carga, números de documentos de transporte, número de bultos, peso e identificación genérica de la mercancía. Y en caso de contenedores vacíos, se debe informar su identificación y características. Información de los documentos de transporte. La información debe corresponder a tipo, número y fecha de los documentos de transporte, características del contrato, cantidad de bultos de peso y volumen, flete, identificación de la unidad de carga e identificación general de la mercancía. Se debe indicar el trámite o destino de la mercancía. Y la DIAN establecerá mediante resolución los casos en que se debe informar partidas arancelarias y cantidades. Los intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes deben informar el valor FOB. Transmisión y entrega de documentos. Transmisión y entrega de documentos de viaje. El transportador debe entregar la información del manifiesto de carga y documentos a la DIAN a través de servicios informáticos electrónicos con anticipación, es decir, 3 horas para vía aérea y 12 horas para vía marítima. Para carga consolidada en modo marítimo, el agente de carga internacional debe entregar la información con 12 horas de anticipación. Para trayectos cortos, la anticipación es de 6 horas para el transporte marítimo o 30 minutos para el transporte aéreo. Los transportadores terrestres deben entregar la información antes o al momento de la llegada, y la información se puede corregir antes del aviso de llegada. Disponibilidad en la modalidad de charter. Si la empresa transportadora no tiene representación en Colombia, las obligaciones recaen en quien contrató el servicio. Si una empresa representada en Colombia se responsabiliza, asume las obligaciones del transportador y la DIAN asignará el depósito para las mercancías. Obligaciones del transportador y otros aspectos. El transportador tiene varias obligaciones, entre las que se incluyen avisar sobre la llegada, entregar información, arribar por lugares habilitados, presentar avisos de finalización de descarga e inconsistencias, justificar inconsistencias, entregar mercancías, responder por la información entregada, permitir inspecciones y entregar información de pasajeros y equipaje. El agente marítimo cumple con las obligaciones del transportador. El agente de carga internacional tiene obligaciones específicas en el modo marítimo. Se establecen las responsabilidades para el traslado y entrega de la mercancía según el modo de transporte y se describen los procedimientos para el ingreso de las mercancías a depósito o zona franca, incluyendo la confrontación de datos y el reporte de inconsistencias. Además de ello, se establecen los términos de permanencia de la mercancía en el depósito y las consecuencias del abandono legal. Reconocimiento de la carga. Selección para reconocimiento de carga.
Una vez presentado el informe de descargue sin inconsistencias o finalizado el plazo para justificarlas, la DIAN informará si se practicará el reconocimiento de carga. Puede ordenar el reconocimiento excepcionalmente. Reconocimiento de carga. Se realiza dentro de 24 horas para el transporte aéreo y terrestre o 48 horas para el transporte marítimo. Se verifica peso, número de bultos y estado sin abrir los bultos salvo en casos necesarios. Se compara la información con los documentos de viaje. Si hay carga no presentada, se procede a la aprehensión. Fecha de llegada y reexportación. La fecha de llegada es la del acuse de recibo del aviso de llegada. El medio de transporte se reexporta luego del descargue, salvo impedimentos o infracciones. Aviso de llegada y descargue. Aviso de llegada del medio de transporte. El transportador debe informar a la DIAN la llegada del medio de transporte a través de servicios informáticos electrónicos. El aviso se considera entregado cuando la DIAN lo acusa de recibo. En modo marítimo, el aviso debe presentarse antes o al momento de la libre plática. En modo aéreo, el aviso debe presentarse cuando la aeronave esté en su lugar de parqueo. Aviso de finalización del descargue. El transportador aéreo o el responsable del puerto, en modo marítimo, deben informar la finalización del descargue a través de servicios informáticos electrónicos. El aviso se considera entregado cuando la DIAN lo acusa de recibido. Informe de descargue e inconsistencias. El transportador debe informar a la DIAN la carga descargada y las inconsistencias, sobrantes, faltantes, etc., a través de servicios informáticos electrónicos. Los plazos son de 12 horas para el modo aéreo y 24 horas para el modo marítimo. Los agentes de carga internacional deben informar a la DIAN y a los agentes de carga. Para carga consolidada en modo marítimo, los agentes de carga internacional tienen 5 días para informar y se pueden corregir errores de transcripción verificables con documentos comerciales. Tengan en cuenta que todo esto es tomando en cuenta el decreto 1165 del 2019.